Hola chicos, aquí estoy con mi amiga Annie, que es de Estados Unidos y ella vivió unos 3 añitos en España y ahora vive en Italia y también es profesora de inglés, así que en el vídeo de hoy os va a contar un poco sobre su vida en Europa y también nos va a dar unos consejitos sobre cómo podéis mejorar vuestro inglés. ¿Te importaría presentarte? ¿De qué estado eres? ¿Cuánto tiempo llevas en Europa? ¿Por qué decidiste mudarte a Madrid? Claro, sí. Soy de Indiana, bueno, de Estados Unidos, como dijiste, y me mudé a España en enero de 2021, durante el COVID. Viví 3 años y medio en Madrid, Chamberí, y luego me mudé a Italia, como dijiste. Ahora soy profe de inglés completamente online. Ah, qué guay. Y también tienes un canal de YouTube, tienes una cuenta de Instagram, de TikTok, ¿no? Sí, exacto, sí. Soy creadora de contenido también. Me encanta crear vídeos y sí, tengo YouTube, Instagram, TikTok. Cuando te mudaste a Madrid, ¿veniste para dar clases de inglés o...? Sí, exacto, sí. Encontré un programa que se llama CIEE y puedes básicamente tener un contrato como auxiliar de conversación de media jornada y empecé a enseñar en un colegio en Vallecas y luego dar clases particulares también, o sea, después del colegio. Aparte de enseñar completamente en inglés, después del colegio quería hablar todo el día en español. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en un colegio en España? Me encantó. En el primer colegio había mucha gente súper maja y diría que, aunque estaba hablando mucho en inglés durante el día para enseñar inglés, podía aprender muchísimo de la cultura de España, del español también. Me ha gustado mucho esa experiencia. Todos eran súper majos. Me ha encantado. ¡Qué bonito! Sí. ¿Y cuál era tu parte favorita de vivir en España cuando estabas aquí? Oh, me encanta España, me encanta Madrid. Me gusta muchísimo la energía de Madrid, no sé exactamente cómo explicarlo. Tiene una energía muy vibrante y cuando me mudé a España mi objetivo principal era mejorar mi español. Me encantaba y me encanta practicar mi español, mejorar mi nivel cuando pueda. ¿Y hablabas español antes de vivir en España? Sí, estudié español en Estados Unidos casi toda la vida en el colegio. Durante muchos años, pero no hablaba bien, como casi todos. O sea, cuando aprendemos un idioma en el colegio, es un poco difícil usar bien el idioma, hablar bien. Y luego, durante la universidad, estudié en Alcalá de Henares durante un mes. Y luego, años después de eso, me mudé a Madrid. Mejoré muchísimo más mi español después de mudarme a España. Entonces tú viviste unos 3 años y pico en España, ahora llevas más de un año en Italia y también eres de Indianápolis, en Estados Unidos. En tu opinión, ¿cómo se compara el día a día o las culturas en general? Sí, buena pregunta. Yo he crecido en un pueblo que se llama Zainzell y como es un pueblo, la mentalidad es un poquito más cerrada. Hay bastantes diferencias, pero diría que una cosa que se dice y que es verdad, más o menos, es que vivimos con más prisa en Estados Unidos. Diría que mi familia es así, o sea, sí quedamos como familia, como un grupo de 8 personas. Después de comer y charlar un poco, alguien dice, vale, me voy a casa y se va. Creo que en España, según mis experiencias en España y en Italia, puedes vivir el día a día y apreciar la vida un poquito más. De hecho, hace poco hice un vídeo sobre la sobremesa y la cultura de la sobremesa, que me gusta mucho, pero no estaba acostumbrada cuando me he mudado a España, tampoco a Italia, y la sobremesa existe en Italia, pero no hay una palabra para la sobremesa. Y me gusta eso, no tener tanta prisa. Por supuesto, hay que hacer las mismas cosas en el día a día, hay que trabajar, pero puedes apreciar todo un poco más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. También tuve que acostumbrarme un poco a la hora de comer, la hora de cenar y me costó acostumbrarme un poco al hecho de que esto en España y en Italia, si quiero ir a una tienda o hacer recados, a veces la tienda va a estar cerrada y en general en Estados Unidos si quiero hacer lo que sea, todo está abierto porque es así. A lo mejor no es la mejor manera de vivir,
para la sociedad, ¿no? Diría que hay muchas cosas que me gustan más en Europa y por eso vivo en Europa. Pero el transporte, hay muchas opciones para coger el metro, ir a otra ciudad también, y me encanta esto porque por lo menos en mi pueblo y en algunas ciudades también en Estados Unidos no hay muchas opciones y hace que tener coche sea súper necesario. Me gusta vivir sin coche aquí. Sí. Me gusta muchísimo también la calidad de la comida. Me siento mejor, o sea, el cuerpo siente la diferencia en la calidad de la comida, ¿no? En Estados Unidos a veces tenía problemas en cuanto a la digestión y todo eso, y me siento mucho mejor viviendo aquí. Hablando de la digestión, una diferencia que he visto entre España e Italia, pero no sé si esto es verdad, me gustaría saber las opiniones de la gente de España, porque lo que he notado después de mudarme a Italia es que cuando hablo con mi novio, que es italiano, es del norte de Italia y su familia también, cuando hablo con mi novio y su familia, siempre se preocupan de la digestión y la temperatura y cómo la temperatura va a afectar a tu digestión. O si voy a la casa de la abuela de mi novio y si me quito los zapatos o algo así, durante el invierno me va a decir, no, te tienes que poner tus zapatos porque te vas a poner malita, y no es la perspectiva, diría, que tenemos en Estados Unidos, ¿no? No, para nada. En Estados Unidos nosotros solemos pensar que la cultura italiana y la cultura española es bastante similar, bastante parecida, ¿no? Y tú, ya que has vivido en los dos países, como estadounidense, ¿qué opinas? Sí, yo creo que las dos culturas son bastante parecidas en general, pero hay algunas diferencias y diría que hay una mentalidad un poco más abierta aquí en Madrid. Ah, interesante. Sí, tiene en sentido. España en general, un poquito. Entonces tú viviste en Madrid, ahora vives en Milán, las dos son ciudades europeas, metropolitanas. En tu opinión, ¿cómo se comparan estas dos ciudades? Bueno, buena pregunta. A mí me gustan las dos. Echo de menos a Madrid por lo que he dicho, que me gusta la energía, me gusta el ambiente y todo eso. Y diría que en Milán he tenido también una experiencia un poco diferente porque trabajo completamente online desde casa. Pero creo que es un poquito menos vibrante la energía de la ciudad. Y he escuchado que la gente en general es un poquito más fría en el norte de Italia en general que en el sur. Por supuesto, hay muchas personas majas, me gusta mucho de la cultura, pero he tenido que acostumbrarme a eso también porque para mí en Madrid ha sido un poquito más fácil hablar con quien sea, conocer a gente nueva, ese tipo de cosas. Sí, no, total, tiene sentido. ¿Y tú estás aprendiendo italiano? Sí, he aprendido un poco antes de mudarme a Italia también online, pero estoy mejorando mi italiano, digamos, poco a poco, sí. ¡Qué guay! ¿Quieres como presentarte en italiano a la gente? Mi chiamo Annie, vivo a Milano, sono professoressa di inglese, sono statunitense e mi piace la vita in Italia. ¡Yay! ¿Tú piensas que tu personalidad cambia un poco dependiendo del idioma que estás hablando? Creo que sí. Obviamente me siento más cómoda cuando hablo en inglés porque no tengo que pensar. Es curioso porque una vez en Milán fui a un intercambio de idiomas de inglés, español, italiano. Y al principio estaba hablando en español con un chico, estábamos hablando de la vida solo en español. Luego fuimos a la parte, al grupo en inglés y me ha dicho que soy más maja en español. Que parezco una Pero eres la persona, persona más maja que he conocido. no sé, que parezco una persona más simpática, más maja en español, no Qué sé. gracioso, Sí, wow. un poco raro. ¿Quién te dijo eso? No sé, un chico random, un chico italiano. ¿En italiano cómo vas o cómo es tu personalidad? Porque me imagino como tienes un nivel un poco más bajito, ¿no? Sí, exacto. Me siento, cuando hablo en español no tengo que pensar muchísimo, un poco sí, pero diría que tengo que pensar bastante cuando hablo en italiano. Pienso en los verbos, pienso más en la estructura de las frases y creo que soy más tímida en italiano. Sí, tiene todo el sentido. ¿Has tenido algún momento vergonzoso o incómodo, como hablando español, o dijiste una palabra mala o algo así? Sí, claro. Me acuerdo que después de mudarme a Madrid, durante mis primeras semanas en Madrid, fui al Mercadona
y quería leche de almendras. Pero durante estas primeras semanas estaba aprendiendo muchas palabras de la casa, o sea, sábana, sartén, palabras que no conocía. Y aprendí alfombra. Entonces fui al Mercadona y pregunté, ¿dónde está la leche de alfombras? Y el chico me dijo, ¿de almendras? Y yo, sí, gracias. Pues eso. ¿Y cuál es la parte más difícil del español, en tu opinión? Diría que el subjuntivo me ha costado. Creo que más o menos puedo usar el subjuntivo bien, pero al principio, como una persona de Estados Unidos que habla inglés, es un tema súper raro. Parece random, ¿no? Y ahora creo que puedo usar el subjuntivo, pero es difícil, es complicado. Sí, es muy difícil como seguir la lógica, ¿no?, del subjuntivo. Sí, exacto. Tienes que memorizar cuándo se usa y cuándo no se usa. Incluso si lo memorizas a veces como sí, no tiene sentido. Exacto. Sí, o como, sí, puedes usar subjuntivo aquí, pero también puedes usar indicativo. Sí. Depende de lo que quieras decir. Es porque, ¿qué? Exacto. Y el subjuntivo existe en italiano también, se llama conjuntivo, pero a veces se usa en italiano en contextos diferentes. Ay, no. Y eso, sí, es lo peor. ¿Hay algunas expresiones o palabras en español que te hagan gracia o que te gusten mucho? Sí, claro. Hace poco aprendí la expresión no tienes abuela. ¿Eso qué? ¿Has escuchado? No. Ok, una alumna me ha enseñado no tienes abuela, que en inglés quiere decir, oh, you're like full of yourself, you're bragging a lot. Porque si tienes abuela, tu abuela te va a dar cumplidos, va a hablar súper bien de ti y todo eso. Y si no tienes abuela, tú tienes que hacer eso. Claro, ¿no? qué gracioso. Sí, me encanta. No tienes abuela, ¿eh? Hay muchas expresiones que me gustan. También me he sorprendido después de mudarme a Madrid que se dice mucho me cago en la leche. Ah, claro. Classic, ¿no? Sí, classic. Hay muchas expresiones que tienen que ver con la leche que me gustan. Y después de mudarme a Madrid me ha gustado mucho aprender la jerga o las palabras que se usan mucho en Madrid, como mazo, ¿mola se dice en toda España o...? Sí, supongo que Creo sí. que Se sí. dice que sí. Pero yo, como la escucho, obviamente aquí en Madrid. Sí, exacto. Pero mazo se dice mucho, gato, si eres gato. O sea, me ha encantado aprender estas cositas que son específicas de Madrid. ¿Y cuál dirías es la parte más difícil de aprender inglés para un hispanohablante nativo? Diría que hay varias cosas, depende del nivel que quieres y todo eso, pero la pronunciación es bastante complicada. Es difícil porque si lees el inglés, los sonidos son diferentes de las palabras que lees, los sonidos que lees, las letras que lees, ¿no? Y por eso diría que esa parte cuesta. O sea, tienes que memorizar cómo se pronuncia cada palabra, porque hay reglas, pero no se siguen. Entonces, ¿qué consejo tienes para un hispanohablante que quiera mejorar su inglés? Un consejo que suelo dar es usar una técnica que se llama shadowing. No sé si lo conoces. ¿Ah, sí? Shadowing, sí. ¿Pero qué es? Shadowing básicamente es si escuchas en la calle a una persona o en una película o algo así, imitas exactamente lo que escuchas. Puede ser una conversación entera o una frase. Como en voz alta, ¿no? Exacto, en voz alta. Porque te ayuda a actuar o tener como la personalidad, digamos, y la pronunciación, por supuesto, de las personas que ves en la película o en la calle, todo eso. Sí. Creo que ayuda muchísimo. Eso es lo que me ayudó con mi español y me gusta dar ese consejo. Sí, total, yo siempre como digo lo mismo. Sí. Como el shadowing cambia todo. Sí. Entonces, ahora mismo tú sigues siendo profesora de inglés, ¿no? Sí, exacto. Ok, ¿y tienes unos huequitos para estudiantes o cómo funciona? Sí, actualmente sí. Doy clases particulares. Tengo varias opciones, son o clases de gramática o una opción que se llama speaking sessions, que son clases de conversación. Y luego tengo una comunidad digital de inglés también que el objetivo es que sea una burbuja de inglés, digamos, una comunidad dinámica y se llama Think English. Qué guay. Y luego un curso digital de phrasal verbs también. ¿Cuál dirías es la parte más difícil de ser extranjera o de vivir fuera de tu país en general? Sí, buena pregunta. A veces es difícil simplemente vivir lejos de tu pueblo, ¿no? de tu casa, porque sabes que si pasa algo y alguien de tu familia te llama, estás a
8 horas, en mi caso, o 9 horas, es difícil. Luego, estábamos hablando un poquito antes de que como que nunca te vas a sentir que te perteneces completamente a la gente del país, ¿no? Me gusta vivir en Italia y pasar tiempo con mi novio, pasar tiempo con la gente de Italia, su familia es muy acogedor y me encantan, pero cuando tengo que hablar en italiano siempre con la familia o si hay diferencias entre mi cultura y su cultura, o sea, nunca voy a llegar a ser italiana, ¿no? Y eso depende del día, pero es un poquito difícil, complicado a veces también. De una manera u otra, como siempre eres la oveja negra y a veces Sí. está guay ser diferente, pero a veces es como puede costar, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y tú dirías, ¿cómo suele reaccionar la gente cuando tú dices que eres de Estados Unidos? ¿En España o en Italia? Bueno, en los dos. Los dos. Sí, porque es una reacción bastante parecida, creo. Depende de la persona. A veces dicen, qué guay, ¿de qué parte? A lo mejor empiezan a hablar un poco en inglés conmigo o algo así. Y a veces es una reacción un poco más negativa porque hay muchos estereotipos de la gente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que no nos gusta asimilar a la cultura del país o aprender nuevos idiomas y todo eso. Y a veces creo que he notado una reacción asumiendo esas cosas, ¿no? Que no hablas otros idiomas automáticamente si eres de Estados Unidos o que no te interesa mi cultura, eso. Y entonces, si alguien quisiera mudarse a otro país, ¿qué consejo le darías? Yo diría que debería aprender al menos un poco del idioma antes Sí. de mudarse, porque he conocido a varias personas que se han mudado a otro país no conociendo ni una palabra del idioma. También que deberías prepararte un poco para los momentos incómodos. En el idioma, en la cultura, lo que sea, tienes que prepararte para eso, porque no todos los días van a ser perfectos. Hay días complicados y tienes que prepararte mentalmente para eso, pero merece la pena. Sí, creo. Total. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quisiera aprender otro idioma? Según mis experiencias, por lo menos con el español, diría que si quieres aprender de una manera bastante divertida y si quieres aprender rápidamente, tienes que obsesionarte un poco con el idioma. Eso es lo que he hecho cuando me mudé a España, un poco antes también, pero si puedes leer en el idioma, hablar en el idioma, ver vídeos en el idioma, un poco de listening, un poco de todo y disfrutar del proceso, creo que te va a ir mejor. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a Thank ti, you. Claire. Ani. Y gracias a vosotros. Y we'll see you in the next video. Yes. Bye bye. Bye.